Hoy hablaremos de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en h, k. A continuación se muestran las fórmulas de los elementos de una hipérbola cuyo eje focal es paralelo al eje x. Esta tiene ecuación canónica x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde a, b y c son números reales positivos. Ahora observamos las fórmulas de los elementos de una hipérbola cuyo eje focal es paralelo al eje y, la cual tiene ecuación canónica y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde a, b y c son números reales positivos. Tenemos este primer ejemplo de una hipérbola en su forma canónica. Entonces recordemos que sería y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Quiere decir que esta hipérbola tiene su eje focal paralelo al eje y, ya que su ecuación canónica, como la estaba diciendo, es y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Vamos a hallar entonces el valor de a, de b y de c para poder hallar cada uno de los elementos de esta hipérbola. Entonces, el valor de a, recordemos que a al cuadrado, aquí en el primer denominador, este sería a al cuadrado. Si a al cuadrado es 25, quiere decir que a es 5. Si b al cuadrado es 9, que es el que acompaña a este valor de x más 1, su raíz cuadrada es 3, es decir, que b es 3. Y c, recuerden que lo hallamos con el teorema de Pitágoras, tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado entonces es a al cuadrado, que es 25, más b al cuadrado, que es 9, c al cuadrado sería igual a 34. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, simplificamos el cuadrado con la raíz, me quedaría que c es raíz de 34 y la raíz de 34 aproximadamente es 5.8. Ese sería el valor entonces de C. Vamos a hallar entonces los focos, los vértices y las asíntotas para esta hipérbola. Entonces tendremos que los focos se hallan de la forma h, k c y h, k menos c. ¿Listo? Tendremos los vértices, que la fórmula para hallar los vértices en esta ecuación será h, k menos a y h, k más a. Tendremos también que hallar las asíntotas. Bueno, entonces ya hallaremos las asíntotas. Los focos. Entonces reemplacemos el valor de h, ¿sí?, y el valor de k. Entonces recuerden que en las anteriores teníamos que el centro de la hipérbola era 0,0. En este caso, el centro de la hipérbola es h, k. Entonces acá vamos a escribir también el valor de h y de k para hallar el centro. Entonces recordemos que siempre h es el valor que acompaña a la x. Entonces, como en la fórmula está negativo, que es este negativo, para que nos dé positivo, entonces el h tiene que ser negativo, que es menos 1. Acá, menos 1. Y k es el valor que acompaña a la y. Recordemos que el menos es el menos de la fórmula, quiere decir que k es positivo, que es 2. Es decir, que el centro, voy a escribirlo acá porque no lo habíamos escrito, el centro de esta hipérbola, que es h, k, entonces será
h, que es menos 1, coma k, que es 2. Entonces ahora sí podremos hallar focos. Focos h, reemplazamos el valor de h por menos 1, k menos c. Entonces tendríamos 2 menos 5.8. Esto me daría menos 3.8. El otro foco, h, que es menos 1, k más c. K, que es 2, más c, que es 5.8, daría 7.8. Los vértices. Entonces en los vértices tenemos h, que es menos 1, k menos a. K, que es 2, menos a, que es 5. Entonces 2 menos 5, que me daría menos 3. H, k más a. Entonces k, que es 2, más a, que es 5. Sería 7. Acá reemplazamos menos 1, 7. Bueno, ahora vamos a hallar las asíntotas. Entonces, recordemos que como la fórmula cambia cuando el centro es HK, tendremos que una asíntota va a ser de la forma y menos k igual a sobre b por x menos h. La otra asíntota, lo que nos cambia es que va a ser negativo, entonces va a ser y menos k igual a menos a sobre b por x menos h. Reemplacemos entonces los valores para hallar las asíntotas. Entonces me quedará y menos el valor de k, que es 2. Entonces me quedará menos 2 igual a sobre b. A, recordemos que lo teníamos escrito 5 y b 3 por x menos h. Recordemos que h era menos 1, entonces menos por menos da más, me queda más 1. Resolvemos, esto me quedará y es igual, y menos 2 es igual 5 tercios por x. Este 5 tercios está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. 5 tercios por x queda 5 tercios de x, y 5 tercios por 1, que me daría 5 tercios. Me quedaría despejando la y. Y es igual a 5 tercios x más 5 tercios, y este 2 que está negativo pasaría aquí más 2. Me quedaría entonces y es igual a 5 tercios de x más, tenemos que efectuar la operación de 5 tercios más 2. Recordemos que el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 pues va a ser 3. Hacemos la operación y eso me daría 11 tercios. Estoy sumando fracciones con diferente denominador. Listo. Esta sería una asíntota. La recta y igual a 5 tercios de x más 11 tercios. Vamos a hacer la siguiente asíntota, entonces reemplazamos los valores. Y menos k, recordemos que k es 2, igual a menos, lo que nos varía aquí es el signo, 5 tercios de x menos h, que si viene siendo positivo porque el h era negativo, pues queda más 1, igual a este. ¿Qué cambió? El signo, porque el 5 tercios acá era positivo, aquí va a ser negativo. Entonces me queda que y es igual menos 5 tercios por x me da menos 5 tercios x, menos 5 tercios por 1 me va a dar menos 5 tercios. Voy a despejar la y, ¿sí? Recordemos que acá tenía escrito y menos 2, aquí lo que hice fue multiplicar, entonces me va a quedar y es igual a menos 5 tercios x menos 5 tercios, y este 2 que está negativo pasa aquí más 2. Y es igual a menos 5 tercios de x. Hacemos la operación, nuevamente es entre fracciones con diferente denominador, y eso me dará
1/3 positivo. Esta es la ecuación de la segunda asíntota. Teniendo ya estos datos podemos graficar. Podemos hallar también, antes de eso, la longitud del eje transverso, ¿sí?, que es 2A. Recordemos que esto lo tenemos en las fórmulas. La longitud del eje transverso, que es 2A, y la longitud del eje conjugado, que es 2B. Entonces tenemos 2A, que es igual a 2. En este caso recordemos que A es 5, tenemos que la longitud es 10 unidades, y el eje conjugado es 2 por B, que viene siendo 2 por 3, que es 6 unidades. Con los elementos ya de esta hipérbola podemos realizar la gráfica en el plano cartesiano. Entonces ubicamos el centro, que es el punto menos 1,2. Menos 1,2, este es el centro de la hipérbola. Los vértices menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, que este sería un vértice. Menos 1,7, que sería el otro vértice. Los focos, menos 1, menos 3,8, menos 1, menos 3,8, este sería un foco. Y menos 1,7,8. Este sería el otro foco. Las asíntotas, entonces ubicamos, recordemos que la asíntota es una recta cuyo punto de corte con el eje Y es este numerito, este es el corte con el eje Y, y esta es la pendiente. Y la pendiente recordamos que es el recorrido en Y sobre el recorrido en X. Entonces ubicamos el punto de corte. 11 tercios. Para eso dividimos, pues 11 dividido en 3, eso me da 3,7. Voy a ubicar el punto de corte, que es 3,7, con el eje Y. A partir de ese punto de corte ubico la pendiente. Recorro 5 unidades en Y, 3 en X. O sea, 5 hacia arriba, 3 hacia la derecha para el eje X. Entonces, a partir del punto de corte cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 hacia la derecha. Estaba aquí en 3,8, lo subí 5 unidades, quedó en 8,8 y 3 unidades hacia la derecha, o sea, quedó en 3,8,8. Estas son las coordenadas. Este punto que acabé de hallar con el punto de corte con el eje Y, con el centro de la hipérbola, deben quedar alineados porque están haciendo parte de una asíntota. Recordemos que la asíntota es una recta que se acerca a la hipérbola, pero nunca llega a tocarla. Esta sería la asíntota. Vamos a ubicar la otra asíntota, entonces hacemos lo mismo, punto de corte con el eje Y, 1/3. Dividimos 1 en 3, eso me da 0,3. Más o menos este es el punto de corte con el eje Y. A partir del punto de corte ubico la pendiente, solo que en este caso la pendiente es negativa, es menos 5, entonces cuento 5 unidades hacia abajo, 3 hacia la derecha. Entonces estoy aquí, 5 hacia abajo, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 3 hacia la derecha. Este sería el punto. Con el punto de corte y con el centro, recuerden que están alineados, hacen parte de una asíntota. Entonces trazamos la otra asíntota. Yo la puedo prolongar lo que quiera porque es una recta. Listo. Ubicamos la longitud del eje transverso y del eje conjugado. Entonces el eje transverso, que es 10, recuerden que el eje transverso es el que va de un vértice al otro. O sea, hay 10 unidades. Y el eje conjugado, que serían 6 unidades. El centro pues está en la mitad de ambos ejes. Quiere decir que armamos aquí este rectangulito, el punteadito, por el cual va a delimitar la hipérbola.
es el que delimita la hipérbola. Listo. A partir de los focos, de los vértices, perdón, podemos ya trazar entonces esta hipérbola. Recordemos que es simétrica. Listo. Recordemos que acá estaba el foco. Listo. Entonces lo que está en negro sería la gráfica de la ecuación de esta hipérbola y menos 2 al cuadrado sobre 25 menos x más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Tenemos este otro ejemplo. Tenemos una ecuación de una hipérbola, la cual corresponde a la ecuación canónica de la hipérbola x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Como corresponde a esta ecuación canónica, quiere decir que su eje focal es paralelo al eje x. Vamos a hallar cada uno de los elementos para esta hipérbola. Para poder hallar sus vértices, sus focos, sus asíntotas y la longitud de los ejes, vamos a hallar el valor de A, de B, de C, de H y de K. Entonces tendremos que el valor de A, recordemos, es el que acompaña x menos h al cuadrado, es el primer denominador que tenemos ahí. Quiere decir que A al cuadrado es 36. Si A al cuadrado es 36, tendríamos que la raíz cuadrada de 36 es 6. A es 6. B al cuadrado, que es 16, la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y C al cuadrado, recuerden que lo hallamos por Pitágoras, entonces tendremos que C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado sería A al cuadrado, que es 36, más B al cuadrado, que es 16. Tendríamos que C al cuadrado es 36 más 16, que sería 52. Sacamos la raíz cuadrada, simplificamos la raíz con el cuadrado, me queda que C es raíz cuadrada de 52. Hallaríamos la raíz cuadrada de 52 y eso me da aproximadamente 7.2. Entonces tendríamos que C es 7.2. El valor de H, recordemos que H siempre va con la X y K siempre va con la Y. Y que como la fórmula está en negativo, para que estas sean positivas, quiere decir que ambas tienen el signo negativo. O sea, H es menos 3, porque menos 3 por este menos me va a dar positivo, y menos 5. Entonces tenemos los valores de A, B, C, H y K. Entonces determinemos los elementos. Vamos a mirar el centro. Vemos que el centro tiene coordenadas H, K. Quiere decir que para esta hipérbola el centro H es menos 3 y K es menos 5. Entonces el centro para este caso es menos 3, menos 5. Hallemos ahora los vértices. Los vértices tenemos que son de la forma H más A, H menos A, K y H más A, K. Entonces reemplacemos los valores H más A. Entonces tenemos que H es menos 3, menos A, que es 6, entonces menos 3 menos 6, que me da menos 9, y K, que es menos 5. H más A, entonces H, que es menos 3, más A, que es 6, menos 3 más 6 daría 3, K, que es menos 5. Ubiquemos ahora fórmula para los focos. Entonces, para los focos tenemos que H menos C, K, y H más C, K.
reemplazamos los valores h, que es menos 3, menos c, que es 7.2. Menos 3 menos 7.2 me da menos 10.2, coma k, que es menos 5. H más c, entonces menos 3 más c, menos 3 más 7.2, quedaría 4.2, menos 5. Hallemos entonces ahora la longitud para el eje transverso y la longitud para el eje conjugado. Entonces recordemos que el eje transverso se halla de la forma 2A y que el eje conjugado se halla de la forma 2 por B. Reemplazamos y me quedará 2 por A, que es 6, 2 por 6, 12, es la longitud del eje transverso, y 2 por B, B que es 4, 2 por 4, 8. Listo. Vamos a ubicar entonces ahora la fórmula y hallaremos las asíntotas. Tenemos entonces la fórmula para hallar las asíntotas en este caso. Y menos k igual a b sobre a por x menos h y y menos k igual a menos b sobre a por x menos h. Entonces, reemplazar los valores para poder hallar las asíntotas. Entonces, para esta primera asíntota, y menos k, entonces y menos k, entonces quedaría menos por menos, da más 5, que es este y menos k que tenemos aquí. Igual, b sobre a, el valor de b que es 4, sobre el valor de a que es 6, por x menos h, entonces quedaría x, menos por menos da más porque h es negativo, entonces quedaría x más 3. Resolvemos, quedaría y más 5 es igual. Antes de multiplicar este 4 sextos por x y este 4 sextos por 3, yo lo puedo simplificar porque ambos son números pares. Entonces podemos sacarle mitad a 4 y mitad a 3. Me quedó 2 tercios. Entonces multiplico 2 tercios por x, me da 2 tercios de x. Y 2 tercios por 3, 2 por 3, 6. 3 por 1, 3, da 6 tercios. Ese 6 tercios, pues lo puedo escribir, 6 dividido en 3, me va a dar un número entero, entonces 6 dividido en 3 da 2. Quedó entonces la asíntota y igual a 2 tercios de x más 2, y este 5 positivo lo va a pasar a este lado de la igualdad y quedaría menos 5. Haciendo las operaciones de los términos semejantes, que serían esto, me queda 2 tercios de x, 2 menos 5 quedaría menos 3. Esta sería la primera asíntota. Vamos con la segunda. Vamos nuevamente a reemplazar valores. Y menos k, ya sabemos que y menos k es este mismo, o sea que queda y más 5, igual a menos b sobre a, o sea b que es 4 sobre a que es 6 por x menos h, que es esto mismo, x menos h, o sea x más 3. Antes de multiplicar nuevamente, recordemos que puedo simplificar mitad de 4, que es 2, y mitad de 6, que es 3, o sea, quedó menos 2 tercios. Entonces aquí quedaría y más 5 igual menos 2 tercios por x, que sería menos 2 tercios x, menos por más queda menos, y 2 tercios por 3 queda 6 tercios. Nuevamente, este 6 tercios puedo dividir 6 en 3 y me da un número entero que sería 2. Despejamos la y me quedó menos 2 tercios de x menos 2, y este 5 pasaría a este lado de la igualdad, menos 5. Hacemos la operación y me quedó menos 2 tercios de x menos 2 menos 5, que sería menos 7. Y esta sería la segunda asíntota. Entonces, con las asíntotas, el eje conjugado, la longitud del eje transverso, los focos, los vértices y el centro, vamos a graficar esta hipérbola en el plano cartesiano. Ubiquemos entonces los elementos para graficar la hipérbola. El centro, que es menos 3, menos 5, menos 3 menos 5, este es el centro de la hipérbola.
Los vértices que son menos 9, menos 5, menos 9, menos 5, este es un vértice, y el otro vértice 3, menos 5, 3 menos 5, segundo vértice. Los focos menos 10.2, este es un foco, y el otro foco 4.2 menos 5, 4.2 menos 5. El eje transverso que mide 12, pues recordemos que el eje transverso va de un foco hacia el otro, de un vértice al otro, y el eje conjugado que mide 8 y pues pasa por el centro de la hipérbola. Está delimitando este rectángulo que estoy trazando acá. Vamos a ubicar ahora las asíntotas para poder ya armar la gráfica de esta hipérbola. Entonces tenemos que una asíntota es y igual a 2/3 de x menos 3. Entonces ubicamos punto de corte con el eje y, que es menos 3, este sería el punto de corte. Y la pendiente es 2/3, 2 unidades en y, 3 en x. A partir del punto de corte, 2 en y, 3 en x. Por estos dos puntos pasa una asíntota, recuerden que debe ir alineado con el centro. O sea, por esos 3 puntos está pasando una asíntota. Listo. La otra asíntota dice y igual a menos 2/3 de x menos 7. Punto de corte con el eje y, menos 7. A partir del punto de corte, 2 unidades negativas en y, 3 en x. A partir del punto de corte, 2 en y, hacia abajo, 3 en x, o sea, por este punto. Si se dan cuenta, deben pasar por los extremos que habíamos delimitado de los rectángulos cuando hallamos las longitudes de los ejes. Entonces, esta es una asíntota, recuerden que la puedo alargar tanto como quiera porque es una recta. Y ya con estos datos puedo trazar la hipérbola. Recuerden que este es el vértice. Debe quedar simétrica. Y esta sería la gráfica de esa hipérbola.